Bienvenidos al evento latinoamericano FinPay Latam Forum. Mi nombre es Tatiana Remaggi, soy Conference Director en CMS Group. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este primer día de 2 días que vamos a tener. El primer día 100% digital y el segundo día va a ser presencial en Buenos Aires, Argentina. Comenzamos hoy con un panelazo porque tenemos representantes de varios países. Ahora les voy a contar un poquito sobre eso, pero antes quiero comentarles que hemos modificado nuestra plataforma. Tenemos algunas modificaciones que les quiero contar, como por ejemplo el espacio de networking. Ahí van a poder encontrar el sector de asistentes para comenzar a pedir reuniones, chatear con todas las personas que están conectadas. No olviden utilizar ese sector. También tenemos el sector de expositores, donde están todos los stands de las marcas que nos están acompañando y allí pueden también dejar sus consultas. Y este panel y todos los paneles van a quedar grabados y los van a poder ver por 30 días. Así que pueden utilizar la plataforma durante un mes. Y además les cuento que tienen un sector para poder ver todas las reuniones que ya fueron agendando, así que ahí las van a poder tener organizadas, van a poder ver si están aprobadas o no, y cuando se solicitan también se envía un correo a la persona, así que realmente es muy útil. Bien, y entonces, si ustedes no adquirieron los tickets para mañana, ¿sí? Para el día presencial, todavía pueden hacerlo, quedan los últimos, y pueden hacerlo mediante nuestra página web, ¿sí? Quienes quieran inscribirse al día digital también pueden hacerlo, siguen abiertas las inscripciones que son gratuitas para el día digital, así que pueden invitar amigos y también, bueno, representantes de sus compañías para que puedan estar viendo estos paneles. Y vamos a comenzar con un super panel, como les decía, que se llama Cripto, de la inversión a los pagos. ¿Cuál es el siguiente paso? Donde vamos a tener speakers de Colombia, México, Uruguay y Chile. Para mí es un honor hacer esta apertura con ustedes. Vamos a estar hablando sobre utilización de criptoactivos como medios de pago, como métodos de pago, la demanda y el riesgo de su aplicación, cómo viene esta aceleración del crecimiento del uso de criptoactivos y las barreras y brechas que hoy encontramos también puntualmente en el aspecto de talento, ¿no? Así que quiero darle la bienvenida a Edwin Sasipa, founder de LATAM FinTech Hub. Así que bienvenido, Edwin, ¿cómo estás? Hola Tati, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, por suerte. Feliz de reencontrarnos aquí online. Igualmente, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de CMS, muy feliz de arrancar esta jornada digital hoy en este FinPay Forum. Y bueno, ya listos para arrancar este gran panel que tenemos el día de hoy. Listo, dejo todo en tus manos y ya me quedo escuchándote. Listo. Bueno, hola a todos. Yo soy Edwin Sasipa, fundador del Latam FinTech Hub. Latam FinTech Hub es la comunidad de fintech más activa en América Latina. Tenemos más de 20,000 miembros, en donde lo que hacemos es visibilizar, inspirar, conectar y apoyar a todos sus makers que están haciendo cosas por eso de fintech en América Latina. Hoy tengo el honor de moderar este gran panel de inicio para despertarnos en esta mañana y arrancar con toda este gran evento. Entonces, mucho se ha hablado sobre el tema cripto y se ha hablado muchísimo de cripto como una alternativa de inversión, pero hoy tenemos un panel distinto y no vamos a hablar de lo mismo de siempre, hoy vamos a hablar de cripto como método de pago, qué tanto se ha desarrollado el mercado, qué tanta aceptación, qué necesitamos que cambie la regulación, en la infraestructura, en los bancos, en el consumidor, para que de alguna manera tengamos una mayor uso y comercialización de criptoactivos, entendiendo los beneficios y también entendiendo los riesgos. Y para eso hemos configurado un gran panel de diferentes orientes, de diferentes horizontes en América Latina para que nos cuenten un poquito cómo ven ese movimiento de criptoactivos como método de pago. Y bueno, quiero invitarlos a cada uno al escenario para que se presenten y nos cuenten un poquito qué están haciendo. Nuestro primer invitado del día de hoy, Ignacio, quiero llamarte al auditorio, bienvenido. Les presento a Ignacio Luzuriaga, él es el líder de operaciones de Sapo Bank. Sapo Bank, definitivamente uno de los bancos que
bancos digitales apoyándose en Bitcoin, que está mezclando el mundo de las finanzas tradicionales con cripto. Hola Ignacio, bienvenido a este FinanPay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes este foro. Y bueno, por acá Ignacio, estoy trabajando desde Uruguay para Zapobank hace 5 años y hemos navegado desde ser una billetera de bitcoins a lo que somos hoy un criptobanco. Y en mi rol dentro de operaciones he estado apoyando todo este proceso de transformación interna de la compañía y bueno, contento de compartir este interés con ustedes, así que ya estaremos conversando más en detalle de los muchos temas que tenemos para hoy. Y además que Sapo fue de las primeras fintech que empezó a incursionar en el mundo cripto y expandirse, son toda una leyenda. Qué bueno tenerlos acá. Muchas gracias por acompañarnos, Ignacio. Un gusto. Listo. Ignacio está en Uruguay. Ahora vamos para el otro lado de la punta del continente. Quiero invitar al escenario ahora a Fernanda Yupet. Ella es la CEO de CryptoMarket, uno de los ecosistemas cripto más grandes de Latinoamérica. Yo creo que tienen presencia en muchos países, ¿cierto, Fernanda? ¿Cómo estás? Bienvenida a este FinanPay. Muchas gracias, Edwin, por la invitación. Técnicamente no estoy en Chile, de hecho estoy en Belfast, a la mitad de la Investment Summit aquí en Irlanda del Norte, así que estamos literalmente al otro lado del mundo, acompañándonos hoy día dentro de esta locura cripto. Buenísimo, sí, literal al otro lado del mundo. Pero cuéntanos de CryptoMarket para aquellos que no saben qué hacen ustedes. Mira, nosotros principalmente nos hemos destacado como un crypto exchange en América Latina. Tenemos operaciones en Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia. Y de un tiempo a esta parte estamos preparando la internacionalización, abriendo Europa, así que ese es el desafío en el cual nos encontramos en este minuto, literalmente, tratando de generar mayores espacios de conexión para América Latina con el resto del mundo. Muy bien, Fernanda, qué bueno que nos acompañes y qué bueno tener mujeres en cripto liderando esta industria. Eso es fascinante y ahorita nos cuentas un poquito cómo están empoderando al sector. Regresándonos para este lado del planeta, ahora quiero invitar al escenario a Matías Reyes. Él es el Country Manager para Argentina de Truebit, uno de los ecosistemas cripto más activos también en Latinoamérica. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Yo no escucho a Matías, ¿ustedes lo escuchan? ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí te escuchamos. Ok. Bueno, gracias Edwin por la presentación, un gusto saludar a todos. Sí, bueno, yo soy Matías Reyes, soy Country Manager de Truebit. Truebit es un exchange cripto, también tenemos una wallet y nuestro foco es generar adopción en Latinoamérica. Nosotros tenemos operaciones en Argentina, Colombia, Brasil, México y también Estados Unidos. Y lo que tratamos de buscar son soluciones para este lugar del mundo y conectarlo a través de cripto, que creemos que es la herramienta que ayuda a eliminar esas barreras geográficas que tenemos en nuestro continente. Así que en eso estamos, tratando de dar la mayor cantidad de servicios para los usuarios que tenemos acá en LATAM. Genial, Matías, qué bueno tenerte acá con nosotros. Y ahí te nos cuentas un poquito de ese tema de la tarjeta que ustedes tienen, que creo que es el tema central de hoy. Bueno, a toda la audiencia, este es nuestro panel del día de hoy. Tenemos diferentes perspectivas, mercados en diferentes modelos de negocio. Entonces, arranquemos. Como les decía al inicio, no vamos a hablar del mundo de inversión de cripto, ese es otro escenario. Hablemos un poco de cómo cripto se está evolucionando como un método de pago. Y cuando hablo de un método de pago es que los criptoactivos que hoy tengo o tiene una empresa, los pueda utilizar como medio de pago, ¿sí? Y pueda ser aceptado en comercios, tanto comercios físicos como comercios electrónicos. Y estamos viendo una tendencia donde cada vez más tenemos aceptación en eso. ¿Qué quiere decir aceptación? Por ejemplo, las franquicias están emitiendo tarjetas crédito, débito, en donde tienen cripto como colateral, por ejemplo, ¿sí? Vemos billeteras multidivisa, en donde tienen stablecoins y también dinero fiat, ¿sí? Y vemos, por otro lado, nuevos flujos de pagos en donde se permiten hacer pagos nacionales o internacionales a través de cripto. Entonces, yo quiero, para arrancar este panel, que me cuente cada uno, pues, cómo ven la evolución de cripto como un método de pago en sus países en donde operan
¿Cuál es su perspectiva? Arranquemos contigo, Ignacio. ¿Ustedes cómo ven en América Latina la aceptación de los criptopagos en la región? Nosotros, como Sapobank, estamos enfocados principalmente los mercados emergentes en el mundo. O sea, operamos desde Gibraltar, que es donde está nuestra licencia, donde se nos permite operar con licencias de banco, como licencia Virtual Asset Service Provider, licencias BAS o DLT. Entonces, uno, como decía, de los focos es los mercados emergentes, entre ellos Latinoamérica. Y Latinoamérica representa por dimensión y por demografía una súper interesante oportunidad en donde esa cuestión de países que tal vez no están tan desarrollados financieramente, donde tal vez la parte política o económica tiene algunos bemoles como la inflación, entonces el poder desde nuestro producto ayudar a esas personas a poder transaccionar financieramente con otras personas es uno de nuestros objetivos y bueno, digamos que aparte de facilitar lo que son los pagos, sea con tarjeta de débito, como con stablecoins, o como con cripto, o con Lightning Network, es parte de lo que ofrece Sapo actualmente, Sapobank. Y bueno, Latinoamérica sí que es uno de los puntos que queremos desarrollar. De hecho, los fundadores de Sapo son argentinos y conocen muy bien lo que es cómo estamos acá, cómo funcionamos, ¿no? Nuestras economías y cuáles son las necesidades de los usuarios, que es muchas veces tener una alternativa a tus soluciones financieras en tu país, en el exterior, para poder, digamos, tener asegurados los ahorros de tu vida. Muchas veces te enfrentás, tenemos muy candente, muy fresco los casos de Venezuela o Argentina, donde por situaciones políticas sabemos que esa inestabilidad está en el día a día y está ya intrínseca en las personas, esa necesidad de tener algo que te resguarde el valor que generaste con tu trabajo. Entonces, sabemos que cripto trae una enorme oportunidad para darles a esas personas esa certeza que no van a perder el fruto de su trabajo. Y en ese sentido vamos a seguir conversando, pero lo que sabemos que es muy clave, y ya doy paso al siguiente panelista, es como empresas nosotros la interacción con el sistema financiero tradicional, porque en algún punto vamos a tener, de hecho tenemos que esa criptomoneda que recibimos convertirla en una moneda fiat. Entonces ahí es donde muchas veces tenemos el problema, al menos la dificultad, yo diría, de cómo interactuamos, y aparte del trabajo que todos tenemos que hacer es seguir evolucionando con los reguladores y con los bancos para demostrar que, bueno, son modelos de negocios sólidos y que no es lo que comentamos al principio de inversión como para especulación. No, estamos solucionando un problema, una necesidad de las personas, que son los medios de pago. Creo que por ahí va el concepto para esta pregunta de Edwin. Dejo para otro compañero que quiera agregar. Súper, Ignacio, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que uno de los retos que tiene esta industria es poder encontrar casos de uso que definitivamente le aporten al consumidor y a los comercios. Y el tema de criptopagos es donde tiene mucha oportunidad. Fernanda, ¿tú cómo ves el movimiento de criptopagos en Latam? ¿Todavía no ha empezado o ya se está desarrollando? Mira, yo creo que empezó, es una tendencia que está bastante clara, pero está todavía radicada en un elite. O sea, nosotros tenemos que entender que todavía cuando hablamos de activos digitales, la mayor parte de América Latina es un commodity que se utiliza por ciertos grupos, no por todos. Entonces, ese es un tema. Ahí viene el desafío para compañías como nosotros de generar productos que sean de fácil utilización para personas que no tienen una gran adopción digital, que no tienen una gran adopción tecnológica, de tal manera de que puedan utilizar lo que esté en la parte de atrás de lo que ellos están usando, no necesariamente que tengan 100% de claridad de cómo se mueve un Bitcoin, cómo se mueve un USDT, pero que se vean beneficiados por todo lo que el blockchain tiene para aportar. Súper, Fernanda, muchas gracias. Martín, ¿tú qué opinas de este movimiento de criptopagos en América Latina? ¿Qué nos hace falta? Contigo.
Sí, sí, sí. Sí, Edwin. Honestamente, digamos, nosotros desde Truit, y como lo mencionaba antes, encontramos, obviamente la TAM es una región muy grande en donde tenemos puntos de dolor diferentes entre distintos países. Por supuesto, acá en Argentina, tal vez el punto de dolor más importante es la inflación, pero por ejemplo, bueno, en Venezuela también. En México, donde nosotros tenemos nuestra principal operación, el punto de dolor más grande son las remesas, en donde hay muchísima gente que vive, por ejemplo, en Estados Unidos y necesita enviar dinero o realizar pagos directamente en México. Entonces, nosotros viendo esas problemáticas en donde se suman generalmente dos problemas. Uno es un problema de facilidad para realizar los pagos, y otro problema muy grande y muy importante es que el sistema tradicional bancario eh, ofrece alternativas generalmente muy costosas, tanto para los consumidores como para los comercios. Entonces, para mí, blockchain y cripto en general viene a solucionar esos dos problemas. Primero, eliminar esas barreras geográficas, encontrar oportunidades para que la TAM sea una única región, en donde actualmente nosotros tenemos N monedas, pero podamos a través de una plataforma con una experiencia de usuario, con una interfaz de usuario muy simple, poder convertir de pesos argentinos a pesos uruguayos o de reales a pesos argentinos, etcétera, y adicionalmente a eso generar la mayor eficiencia a nivel de costos para los comercios que creemos, y desde nuestro lado, revisando con distintos jugadores, digamos, a nivel merchant, ese es un gran problema a nivel disponibilidad de fondos y también costos o fee de transacciones, tanto generado por las tarjetas, pero también generado por algunos medios de pago, como por ejemplo los pagos con QR, etc. Entonces, creo que cripto se viene a meter en ese lugar, a no reemplazar a la industria tradicional, pero sí aportarle un montón y agregarle muchísimo valor a esta industria, y me parece y que generalmente, digamos, este es el principal problema, es cómo desde la industria nosotros empezamos a educar a los comercios y empezamos a educar a la industria para que nos acepten como medios de pago y empiecen a transaccionar y entiendan cuáles son los reales beneficios de la industria y qué es lo que le puede llegar a aportar de valor digamos, a la industria de pagos, ¿no? Creo que ahí está el gran desafío, eso es lo que nosotros tenemos que transitar, y creo que por ejemplo, este tipo de oportunidades son muy valiosas para que la gente en general no tiene tanto conocimiento de cripto, entienda cuáles son esas bondades de la industria. Muy bien, Matías. Muchas gracias por tu participación. Bueno, equipo, aquí hemos tenido ya una pequeña introducción sobre cómo está el movimiento de criptopagos en la TAM. Hay unos retos grandes en casos de uso, en resolver necesidades. Hay una frase que en estos días le escuchaba al expresidente de PayPal muy poderosa que decía que, David Marcus decía que hay que buscar cómo convertir a Bitcoin como una red global de pagos, y aquí está el mejor caso de uso que definitivamente a través de pagos inmediatos comparados con pagos batch o pagos host to host todavía lentos en muchísimos sistemas financieros de América Latina, que son de bajo costo y que son casi interoperables porque finalmente pues existen los puentes para poder hacer eso. Creo que estamos avanzando en la región. Yo quiero que demos ahora una nueva ronda y hablemos sobre la regulación, porque creo que esto es lo que todo el mundo quiere entender primero antes de ver el movimiento, y es en Colombia, en México y en Brasil estamos viviendo una avalancha normativa de cambios institucionales precisamente para promover mayor aceptación de pagos con cripto en la TAM. Entonces, les quiero preguntar a cada uno, pues, ¿cómo ven el entorno normativo en la región, ¿sí?, para la utilización de criptativos como método de pago? Y si ya podemos decir que hay un país facilitativo o no en la región. ¿Tú cómo lo ves, Ignacio, desde Sapo? Bueno, como saben, Sapo regulatoriamente está en Gibraltar, no está en Latinoamérica. Yo lo que les puedo decir es de lo que veo desde mi lugar como uruguayo y en la región.
Y también les voy a comentar un poco desde el lado de Sapo, ¿no? Pero veo un poco ¿cómo llamarlo? Por un lado, gente pujando para tener esas conversaciones con los reguladores, con los bancos, para hacer camino, pero por otro lado veo un poco de reticencia, un poco de burocracia o de lentitud del sistema político muchas veces para poder dar cabida a esos proyectos normativos. Entonces, no veo desde mi lugar sí veo mucha gente pujando, pero mucha fricción aún en salir adelante. Y luego del lado de Sapo, como les decía, que en Gibraltar no aplica la relación de Latinoamérica, pero lo que les puedo contar es que Gibraltar fue una de las jurisdicciones pioneras en lo que es el DLT licenses o BASP licenses. Allá por 2018 ellos lanzaron el marco normativo y Sapo desde muy temprano estuvo, desde que nació como billetera de Bitcoin, lo que quiso hacer fue convertirse en algún punto en un banco, y para eso fue que inició una especie de gira mundial con distintos reguladores conversando hasta que encontró en Gibraltar un lugar donde había receptividad, que al final del día es lo que creo que todos precisamos para que nuestras empresas o proyectos avancen, y es tener un regulador que esté abierto a escuchar cuáles son las propuestas que las tendencias van presentando, para así establecer ese marco normativo que va a permitir que nosotros como empresas podamos desarrollar nuestro modelo de negocios. Y eso fue lo que Sapo encontró, y desde ahí fue que en 2019 Sapo tuvo la licencia, ambas, la licencia bancaria, pero también la de DLT. Entonces desde ahí hemos construido este criptobanco que hoy tenemos. Entonces, lo que también les puedo decir es lo que conlleva, ¿no?, el hecho de ser una entidad regulada de forma tan estricta, y que son procesos largos donde le requieren que la empresa abra a lujo de detalle con el regulador qué es lo que quiere hacer, cuáles son el público objetivo, cómo va a cuidar de los activos de los clientes, ¿no? Porque al final del día estamos custodiando, depende del modelo de negocio, ¿no? Pero utilizamos dinero de clientes, entonces se pone un foco muy profundo en lo que es la segregación, creo que todos compartimos este tema, cómo en el día a día diferencias cuáles son fondos de clientes de fondos de la empresa. Entonces tenés que tener en tus procesos claridad para poder fundamentar y mostrarlo al regulador. Y revisiones periódicas. Es muy común que preguntan, ¿qué está pasando en el mercado? Por ejemplo, en enero o marzo, ¿no?, con Silvergate, Silicon Valley Bank, Insignature en Estados Unidos, cuando cayeron esos bancos, ¿cómo te impacta a vos? O sea, están muy atentos a lo que está pasando para poder, al final del día, cumplir con su cometido, que es cuidar de los dineros de los depositantes, que es el rol del regulador. Entonces, eso es un poco del contexto que les puedo contar de la experiencia de Sapo, y creo que algunas cosas Ignacio, aplican. Sí. Y en esa experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ves como ese licenciamiento o ese despliegue de criptobancos en Latinoamérica? Tanto jugadores nuevos que quieran licenciar, si quieren operar ese modelo de negocio de depósitos con cripto, como jugadores tradicionales que quieran migrar a ser un criptobanco. Aquí estoy botando ideas. ¿Tú cómo lo ves? Pueden darse ambos casos. Empresas billeteras que se quieran convertir en... No tiene que ser necesariamente un banco. Sí puedes tener, por ejemplo, una e-money license y además incorporar la parte de DLT. Entonces, poder operar de esa forma. De hecho, Gibraltar tiene, no son muchas las empresas, pero hay varias que están operando desde Gibraltar. Y ahí vas a poder, siendo un banco tradicional, volcarte al mundo cripto a través de una licencia de estas, o siendo una empresa, una fintech, que te querés volcar. Y lo que hemos visto es mucha receptividad del regulador. Así que, creo que, de hecho hay empresas que son de origen latinoamericano que están aplicando licencias en Gibraltar. Digamos que es realizable. Como les digo, no solo de Gibraltar, obviamente, ¿no? Pero la carga, el contrapeso es grande, ¿no? Abrir la empresa, mostrar, y tenés que movilizar capital. No nos olvidemos de eso, ¿no? Que vos
de acuerdo a la operativa que vos, tu modelo de negocio, ¿no? Lo que vos estés presentando es luego lo que el regulador te va a exigir que inmovilices de capital, ¿no? A ver, la banca se trata de eso, ¿no? De tener un capital que sea el buffer que amortigue eventuales pérdidas. Para el DLT también va a ocurrir, ¿no? Entonces, creo que por esa vía es que también en Latinoamérica los reguladores más abiertos pueden tener como referencia el caso, no sé, de Gibraltar o, no sé, Suiza, para poder tener un punto de referencia. Muy bien, Ignacio, muchas gracias. Fernanda, estamos hablando del tema de regulación. Tú que tienes operación en diferentes países, conoces muy bien el entorno normativo de cada uno de ellos a los cuales te ha tocado enfrentarte. ¿Tú cómo ves la posición de ellos? ¿Ya están más facilitativos, más restrictivos? Y tengamos en cuenta que hay diferentes reguladores. Hay regulador que controla y vigila, y está el Banco Central en cada país. Entonces, ¿qué nos quieras contar ahí, Fernanda? Entender el mundo cripto, dónde están los valores. ¿Ahora se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Perdón. Si quieres, puedes volver a lo de la comisión. Volvemos a lo de la comisión. Mira, por ejemplo, tenemos casos como el caso chileno, que es maravilloso, no porque uno tenga el corazón en casa, ¿no? Pero es maravilloso que la Comisión para el Mercado Financiero ha querido escuchar a la industria. Y no solamente en las mesas regulatorias, sino que lo interesante es que están invitando a empresas de la industria para que les expliquen cómo funciona el tema cripto, cómo funciona lo que estamos trabajando, cómo vemos la regulación de otros países. De hecho, como Crypto Market estamos participando directamente en ese tipo de actividades. Lo mismo se da con los reguladores en Europa. O sea, es cierto lo que dice Ignacio, están mucho más receptivos a entender qué es lo que hacemos, cuál es nuestro modelo de negocio. No es la misma realidad en otros países del continente, que no vamos a nombrar para que ningún regulador se enoje, pero hay de todo, ¿no? En la viña del Señor. Entonces, es interesante el ver cómo podemos ir interactuando y sobre todo aquellas empresas que tenemos este sabor más internacional, ir tomando buenas prácticas y poderlas implementar de manera transversal, porque nos encontramos con un desafío increíble, que es que los mismos reguladores te miran y te dicen, no sabemos en qué estamos aprendiendo de cripto, este es un mercado absolutamente nuevo para nosotros, no queremos equivocarnos, queremos por una parte apoyar al consumidor, proteger al cliente, a la persona a pie. Por otra parte, necesitamos tener certeza de que ustedes van a cumplir con lo que nosotros que pedimos en el país. Y por otro lado, nosotros les explicamos, oye, yo no trabajo en un país, yo trabajo a nivel global. O sea, sí, yo puedo decir que estoy en tu jurisdicción, pero estoy, entre comillas, en tu jurisdicción, porque si te pones complejo, cierro el portal y me voy a otra parte. O sea, no es un tema tan sencillo tampoco para los actores en América Latina. Por ejemplo, cuota realidad. En la ley, en varias leyes cripto, aparece que los proveedores tienen que tener operaciones locales. Conversando con ellos, en algunos casos le hemos dicho, mira, me parece maravilloso que tú para proteger a los clientes quieras eso. ¿Cómo me paro yo con Amazon y le digo que tiene que estar con un servidor acá? Si es un mercado diminuto y no le importa, o sea, prefieren perderme como cliente, pues yo para ellos no importo ni un poco. Más allá de su customer care, que son un encanto. Pero en el fondo es conversar y comprender otra realidad. O sea, soy un país con un mercado pequeño que se está abriendo al mundo, o con un mercado mediano que se está abriendo al mundo. No soy el centro del mundo,
y estoy regulando para una realidad global. Entonces, cuando yo me voy a la territorialidad, nos encontramos, por ejemplo, con locuras como que te dicen, ya, pero ¿cuánta gente va a trabajar aquí? O sea, disculpa viejo, yo estoy en 10 países, 12 países, 20 países, dependiendo del caso de cada uno. Mi staff está en el mundo, tengo gente trabajando de Tailandia, en el caso nuestro tenemos gente trabajando de Canadá, trabajando desde Europa. O sea, al final muchas veces ni siquiera les pregunto dónde están. Me entero porque dentro de la conversación dicen, no, que ahora estoy en Barcelona, por decir algo. Porque al final nosotros trabajamos con nómadas digitales. Entonces, la realidad es muy difícil de explicar para el regulador que quiere una oficina con gente con escritorios y presencialidad. Entonces, también explicarles que si van a regular eso, no va a funcionar. Por ejemplo, nos pasó, así, solo para cerrar, con la CMF, de hecho, nos pasó en las mesas, que decían, mira, a lo mejor, dada la volatilidad de los activos, vamos a aplicar el criterio que se aplica en bolsa, que si un activo sube o baja más de un 10% en el día, se paraliza. Y con otros actores de la industria tratando de decirle, viejo, esto es mi día a día, o sea, tú me vas a dejar fuera de mercado, esto no va a pasar. La gente que trabaja en materia de criptoactivos sabe que el activo puede cambiar y 10 y un 20 y un 30% en 5 minutos. O sea, a veces ni siquiera estamos hablando de horas. Entonces, están tratando de aprender y eso es interesante. Y lo más interesante es que eso no se ve solo en América Latina. Yo te diría que están mucho más abiertos a conversar, tanto en lo que nos ha tocado vivir en Irlanda como en lo que nos está tocando en UK. Es interesante el cómo están disponibles a escucharte para hacer una regulación eficiente y no entrar en un mercado en el que saben que este es el minuto de ingreso. Y Fernanda, en línea con eso, ahorita todos los ojos del mundo de América Latina están puestos en Chile por la nueva ley FinTech. ¿Qué quisieras que cambiara con la nueva ley? Si quisieras hacer ahorita tu petición de niño Dios al regulador, ¿qué quisieras pedirle al ecosistema? Que entiendan que no somos un banco. O sea, que entiendan que los costos, y esto solo lo hemos pedido directamente, así que me puedo hacer cargo, lo hemos pedido hasta en el diario desde Crypto Market, que nos estamos volviendo un poco como activistas del mundo fintech, como la voz de los sin voz. Tengan cuidado con destruir el hub de innovación que queremos crear en Chile. Porque cuando una empresa, como nosotros, como Buda, como Orion X, pensando en las que se mueven más en Chile, con corazón local, tenemos que asumir costos de AML, bueno, ya los tenemos incorporados hace mucho tiempo. Entonces, tener que pagar proveedores que te pueden costar 30.000, 50.000, 60.000 dólares al mes, no es una locura. Pero para una empresa nueva, ahí se le fue el levantamiento de la ronda de capital completa. Entonces, estamos destruyendo talento, incorporando normas que son más de un corte bancario o de PSP de 0 a 100. Ver la forma de encontrar espacios de proporcionalidad sin que queden los clientes descubiertos, pero sin estrangular la innovación que podemos generar. Bueno, muy bien, Fernanda. Muchas gracias. Matías, vamos contigo ahora y yo quisiera que hablemos un poco de la adopción de los criptopagos en Latam. Y es que recientemente estaba mirando que un top 10 que sacó Naciones Unidas sobre los países donde hay mayor uso de criptoactivos en América Latina, obviamente los países que lideran son Colombia, Brasil, Argentina, obviamente. Ya sabemos las circunstancias. Y yo asocio, es una hipótesis, si tú me la confirmas, yo asocio que ese gran movimiento es por transacciones P2P. Quisiera entender un poquito, pues, a qué se debe ese nivel de demanda de que estemos ahí en el top 10 y cuáles son los riesgos asociados a ese amplio uso de este tipo de operaciones. ¿Tú cómo lo ves, Matías? Sí, primero para complementar algo de la pregunta anterior que me gustaría aportar es que yo lo que veo es que todos los reguladores en Latinoamérica están entendiendo un poco a la fuerza, creo que un poco a la fuerza, están entendiendo que esto es algo que va a seguir avanzando, quieran o no quieran, digamos. Entonces, en ese aspecto, los reguladores están tratando de entender, como decía Fernanda, de aprender. Y en el caso específico de Argentina, digamos, muy probablemente ya tiene una media sanción la ley, muy probablemente salga próximamente la ley para regular los proveedores de servicios de activos virtuales. Va en ese sentido, digamos, a esa ley o esa regulación va a surgir luego de muchas conversaciones con la industria de la que yo participo y
y un punto muy importante, entendiendo cuáles son las problemáticas de los distintos tipos de entidades que hay en la industria, que creo que es lo más importante para no destruir y sí acompañar y un poco apalancar el crecimiento de la industria. Y creo que la regulación es muy importante para lo que es el motivo de esta charla, que es la adopción de pagos. Si es una industria regulada, los comercios, las empresas y el negocio B2B en general va a ver con otros ojos y me imagino un CFO tomando una decisión de poder avanzar con una compañía en base si tiene el certificado de regulado por el regulador de cada país. Creo que eso va a ser un gran activo de las empresas que empiecen a tener ese, o a transitar ese camino. Ese es el primer punto. El segundo punto, con respecto a la adopción, por supuesto, Latinoamérica, digamos, lidera a nivel global, en parte por las restricciones que tienen cada uno de los gobiernos. Cripto es una forma en muchos casos, poder resolver ciertos puntos de dolor que tiene la población en general, que de otra manera no se puede resolver. En el caso de Argentina y Venezuela, por supuesto, la inflación. En el caso de Colombia, muchas veces pagos cross-border, que es algo que es muy complejo por cómo es la regulación en Colombia, en Brasil algo similar. Pero obviamente cada país tiene su distinto, digamos, punto de dolor que busca resolver cripto. Yo creo que, digamos, en general, Latinoamérica cada vez va a ir generando mayor adopción porque hay mucha gente. En Argentina hay un estudio de que aproximadamente el 20% de la población ha transaccionado alguna vez en cripto. Entonces, hay un conocimiento muy profundo, hay muchísimos muy buenos educadores que están comunicando todo el tiempo y explicando las bondades de la industria. Y me parece que el pasito que nos falta dar es el paso de ser un medio de pago aceptado por todo, digamos, la economía de cada uno de los países, y en ese caso sí la adopción va a ser muchísimo más masiva. En el caso de P2P, en mi opinión, yo creo que es un negocio, el negocio de persona a persona es un negocio que de a poquito se va a ir desarmando porque tiene algunos riesgos, sobre todo los riesgos de contraparte, en donde vos operás contra otra persona que puede cumplir o no cumplir, digamos, la transacción. Y al operar contra una entidad que en el caso de Latinoamérica va a empezar a suceder, que estén con alguna regulación y tengan cierto tipo de respaldo, sea mucho más simple operar y más rápido también operar con más seguridad, ¿no? Entonces, en conclusión, cada país tiene su propia problemática. Cripto viene a solucionar o viene a brindar soluciones para esas problemáticas en cada país. Y creo que la regulación en general lo que está haciendo es acompañar a las empresas para dar ese certificado para que la adopción sea mucho más masiva. Yo pienso que en el futuro muy probablemente cripto sea aceptado como un medio de pago de salarios, por ejemplo, como forma de transacción en e-commerce para hacer un checkout, para hacer pagos en otros países. Por supuesto, tarjetas prepagas ya es algo que se viene utilizando y nosotros específicamente tenemos en Argentina, perdón, en México, y muy pronto lancemos en Argentina y Brasil, pero cada una de los países va a ir solucionando sus problemáticas, encontrando algún tipo de ventajas en cripto que puedan permitir, digamos, resolver esos temas. Muy bien, Matías. Y yo quisiera que me ayudaras a redondear una pregunta, y es, hablaste del P2P, pero ¿qué hay del P2B? Y quisiera conectarlo con una pregunta del público, que es la de Fernando Domínguez, que él dice: ¿qué le falta a los exchanges, a los operadores de cripto o a los jugadores que están en el ecosistema para que comercios acepten pagos con cripto? ¿Eso es un tema de las redes? ¿Es un tema de los sistemas de pagos, de los reguladores? Bueno, ya lo hablamos. ¿O de los bancos? Sí. ¿Qué necesitamos ahí?
Bueno, actualmente, digamos, la forma de poder pagar habitualmente o muy generalmente es con una tarjeta prepaga en el caso de Argentina o Colombia, o una tarjeta de crédito colateralizado en México o de débito en Brasil, porque lo que nosotros entendemos es que esa herramienta física hace de bridge entre el mundo digital y el mundo físico, que los comercios entienden, los comercios aceptan, saben cómo es cerrar un POS, saben cómo es conciliar transacciones de estos procesadores de pago. Entonces, actualmente estamos en ese estadio en donde la forma de transaccionar es a través de un medio que ya es conocido. Eh, Esto está evolucionando y lo vemos con algunas noticias y muy probablemente lo que vamos a necesitar es que los comercios, todos los merchants, empiecen a registrarte, porque la infraestructura para realizar pagos ya está resuelta. Truit tiene una solución de pago con QR que es cripto a cripto y un comercio puede convertir esos cripto a pesos o a pesos argentinos, a pesos mexicanos o a reales fácilmente, haciendo PIX, por ejemplo, en Brasil o transfiriendo un CB corta U en Argentina. Esas soluciones existen. Lo que necesitamos ahora es desde la parte comercial y desde la parte, por eso digo que la parte regulatoria es tan importante, porque muchas veces parte del problema es que los comercios no entienden y tienen miedo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que educar y hay que educar con la regulación en la mano para que más comercios acepten este tipo de transacciones y entiendan cuáles son las ventajas. Como decía antes, las dos principales ventajas es un tema de tiempos y un tema de costos. Realmente eso, y tenemos que construir producto para que los comercios también puedan tener un backend en donde puedan conciliar las operaciones, donde puedan ver todas las transacciones. Ahí también tenemos que trabajar nosotros como empresas para poder facilitar esa adquisición a los comercios. Muy bien, muchas gracias, Matías. Bueno, señores, hasta el momento, Fernanda nos ha contado un poco de que se necesita regulación habilitante. Matías nos ha hablado un poco de que hay demanda por este tipo de necesidades de pagos. Hablemos ahora un poco de la infraestructura de pagos, ¿sí? Obviamente yo soy fan de Bitcoin, Ignacio, ¿sí? Soy ultra fan y creo en ese modelo revolucionario de Bitcoin que en el fondo siempre se promueve mucho en el mundo de las finanzas descentralizadas, etcétera. Pero, gústenos o no, necesitamos al sistema financiero actual, gústenos o no. Entonces, Ignacio, ahí la pregunta para ti es, del sistema financiero, ya vimos los otros temas del sistema financiero, aquí incluyo los sistemas de pagos, ACHs, tanto de transferencia de cuentas como pagos con tarjeta, ejemplo, Trasban en Chile, Credibanco Redeban en Colombia, el SPEI en México, etcétera. ¿Qué necesitamos para que el sistema, para que la infraestructura del sistema financiero pues, nos permita pasar más transacciones de cash in y cash out y así avancemos a acelerar este movimiento cripto? ¿Tú cómo lo ves desde el lado de infraestructura? Bien, ahí, como mencionabas, los sistemas de pago, o sea, todos sabemos que cada país puede tener uno o más sistemas de pagos, los cuales pueden funcionar bien internamente. Ahora, cuando pensamos ya en forma más internacional, es cuando empieza el problema y es cuando tenés que, acudir a SWIFT o, bueno, entonces yo lo veo como compartimientos, ¿no?, que funcionan dentro de cada país, ¿no? Pero bueno, con la propuesta que trae lo cripto, el blockchain, Bitcoin, lo que creo que una de las cosas que se está de a poco dando por la vía de los hechos es ver, pensemos en Bitcoin, ¿no? El blockchain del Bitcoin como ese lugar donde es como que el motor, ¿no? Las transacciones ocurren ahí, pero bueno, después tengo capas por encima, por ejemplo Lightning, que me ayuda a el caso de uso que le preguntamos a Matías, ¿no? El caso de, bueno, un comercio, ¿por qué no puede aceptar? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el comercio? Que después tiene que pagar esa cuenta en pesos argentinos, porque tiene que pagar, no sé, al proveedor. Entonces, si él acepta esa criptomoneda, entonces la prioridad de algún momento poder convertir eso a la moneda fiat en la que tiene que pagar al comercio. Entonces,
el desafío que está planteado y que creo que, a ver, se está avanzando y vamos a llegar algún día a buen puerto, es las tecnologías que hoy tenemos al alcance de la mano permiten esta ingeniería, ¿no? Ahora, la parte técnica yo lo veo como ya muy realizable. Ahora, el salto es, bueno, que las contrapartes que estén aceptando las transacciones o que realmente las acepten, por ejemplo, el caso del sistema financiero, si yo soy un exchange que quiero hacer esa compensación, luego tengo que tener una cuenta bancaria en algún banco que me permita esa operativa. Y ahí está el problema, ¿no? Que creo que es compartido por las empresas de este mundo, y es que cuando vas a dar el paso con la banca tradicional es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque sos cripto y porque tenés ese rótulo, entonces ya ese banco dice, no te voy a abrir cuenta. Es lo que pasa con los grandes bancos internacionales para hacer las cuentas de corresponsalía. Es prácticamente imposible al día de hoy que acepten a empresas del mundo cripto. Entonces, este problema que teóricamente debería ser fácil de resolver, luego en la práctica ya entra a jugar en otras esferas. Es por eso que la regulación ayuda y mucho, por eso es importante seguir empujando en esa línea. Y también, bueno, es ese día a día que nosotros como empresas vinculadas a lo cripto tenemos que dar esas conversaciones y seguir desafiando y empujando a los distintos actores para que puedan aceptar operar o transicionar con las empresas cripto. Que al final del día, ahí creo que se fue buena parte del partido. Entonces, nosotros en Sapo, esa lucha es como un trabajo permanente, que alguien lo está haciendo, pero también es, bueno, el lugar que sí podemos ir avanzando, bueno, dar esos pequeños pasitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al caso de ese comerciante que le gustaría aceptar como medio de pago. Por ejemplo, un stablecoin, ¿no? USDC, USDT, ¿por qué no? Entonces, si luego nosotros, como empresa, le facilitamos también a ese comercio esa disponibilidad luego en la moneda que él precise para pagar al proveedor, bueno, va por ahí, ¿no? Ese caso de uso puede ser el que nos... o con Lightning Network, por ejemplo. También, pagos Bitcoin instantáneos. Entonces, desde Sapo tenemos esas posibilidades, porque al final del día somos una empresa que, si bien no servimos a empresas, a instituciones, actualmente solamente tenemos clientes personas, pero van muy en esa línea de poder darle al cliente esa accesibilidad a los fondos en cualquier momento y de distintas formas. Una de ellas es con stablecoin. Vos podés pagar con USDC, USDT o con Lightning, por ejemplo, o con Bitcoin. Entonces, también con dólares, o sea, un set de cosas, pero apuntando a tu pregunta, creo que ahí se juega gran parte del desafío, que va regulación, que va a ayudar a que esto siga avanzando, pero también de nuestro lado es hacer ese gota a gota que hay que todos los días seguir empujando para tener como empresas cripto la forma al final del día de lo que hoy la tecnología sí nos permite, que es lo que describía Matías, de poder darle a ese comerciante la posibilidad de pasar a uruguayo, argentino, lo que sea, para pagar a ese proveedor. Va por ahí, creo que. Súper, Ignacio. Ya nos queda poco tiempo, Vamos. Pero en línea con lo que te estaba contando ahorita, ¿cómo ves a las franquicias, a Visa, Mastercard, en el desarrollo de cripto? Yo veo que por un lado le quitan las licencias de emisión a los jugadores más grandes, a los exchanges más grandes, pero por otro lado los veo ahora haciendo settlements en blockchains como la de Solana, y uno dice, bueno, ¿cuál es la posición de ellos en esto? ¿Tú cómo lo ves, Ignacio, que estás desde Gibraltar? Sapo tiene, con ambas, con Visa y con Mastercard, tenemos los programas funcionando para el mundo y hay interés real en lo cripto de forma muy cauta. Y el caso de Visa, lo que tú decías, ellos aceptan el daily settlement de las transacciones para Visa, en lugar de hacerlo con dólares, se hace con USDC en la red Solana. O sea, es una realidad. Por ende,
están muy metidos y tienen equipos, o sea, especializados en cripto, y es cuestión de tiempo. Es bastante visible, pero bueno, como todo. Esos tiempos desconozco en lo personal, pero que han avanzado hoy mucho, sí. De hecho, a ver, el hecho que, a ver, hay muchas empresas con cripto que tienen los programas, ¿no? Algunos van y vienen, pero existen, no es un no. Fue un no. De hecho, si hacemos historia, Sapo ha tenido en otras 2 ocasiones experiencias que se nos cortaron los programas de tarjetas por diversos motivos, pero hoy, siendo un banco, tenemos con los dos grandes sellos. Así que es algo que de nuestro lado vemos que va a seguir evolucionando. Vale. Muy evidente. Sí, perdón. Listo, Ignacio. Muchas gracias. Fernanda, nos queda poco tiempo. Quisiera que me contaras un poquito sobre el reto de talento todavía que tiene ese sector. Siempre hablamos de infraestructura, regulación, pero nunca hablamos del talento. Y yo sé que ahí ustedes han tenido que enfrentarse a este reto. Cuéntame un poquito cómo ves las barreras y brechas a construir un equipo bien potente en temas de cripto. Mira, sé que es maravilloso el desafío del talento. Si bien mi corazoncito era regulatorio, en el último semestre me he enfocado full en lo que es organización, cambiar la estructura de CryptoMarket. La verdad es que un poco patas para arriba en algunos minutos, como decimos en Chile. Pero lo interesante es ver qué talento hay en todas partes. O sea, el talento que encontramos en América Latina es maravilloso. Encontramos talento en los rincones más increíbles. O sea, Venezuela es una fuente de talento que no tiene límite, en Colombia, bueno, en Chile, en Argentina. O sea, vamos encontrando talento en todas partes. Pero parte de esta brecha que tenemos que ir tomando en la internacionalización es buscar talento local. Y ¿qué se ha ido dando? Qué interesante. Primero, la banca tradicional, hay quienes están despertando, dicen, yo no quiero seguir trabajando donde estoy, no quiero seguir sintiéndome que soy un autómata, quiero irme al mundo fintech, y eso ha permitido traer canas a la industria, que es un tremendo valor, el poder mezclar esta visión típica de los co-founders que ven 4 pasos más allá y poder traducirla con personas que, acá también, si bien están teñidas, estar ahí, que tenemos más historia hacia atrás, que hemos hecho cosas más tradicionales y que le ponemos la firma también a los proyectos para poder venderlo con los reguladores, o sea, demostrar que hay muchas ganas de hacer las cosas desde una perspectiva nueva, pero sin salirnos de las normas. Y por otra parte, cuando estamos trabajando procesos de internacionalización, procesos probablemente también le pasó a Ignacio, el tema cultural, porque por ejemplo nosotros podemos traducir todo al inglés, pero el inglés de un país no es el mismo del otro y lo que leen entre líneas tampoco es lo mismo, entonces al final tienes que buscar talento local que te ayude a eliminar esa brecha cultural para poder dar el paso a la globalización. Muy bien, y la última pregunta para ti, ¿cómo ves el tema de inversión en fintechs o startups de criptopagos? Todavía es interesante para los venture capitalists, no es el momento, hay una oportunidad de mercado que ellos quieren invertir, ¿tú cómo lo ves? Mira, te lo voy a decir desde mi otro sombrero, pues soy co-founder en un venture capital en Estados Unidos. El interés está mucho, se están buscando, se están fichando compañías en toda la línea fintech, incluyendo cripto, sobre todo Web3, o sea, hay muchas cosas que están saliendo ahí. Con mi corazón en CryptoMarket no es el minuto, Clarita, porque estamos en cripto invierno, por lo tanto las valorizaciones van a sufrir. Entonces aquí a los chicos que están viendo, sí, hay ventures que están interesados, sí, pueden levantar capital. Si pueden aguantar un poco con el runway al próximo año, quizás mejor, para poder tener una mejor valorización y que no les castiguen. O sea, hay ventures que hoy día están tratando de comprar barato para vender caro. Y hay que tener mucho cuidado con los tiburones porque huelen la sangre en el agua. Eso es cierto. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, equipo, hemos tenido un muy buen overview sobre el ecosistema de criptopagos en América Latina. Nos quedan 5 minutos, ya nos tenemos que ir, darle paso al siguiente panel, pero quiero hacer algo que se llama la prueba de fuego. ¿Qué es la prueba de fuego? Matías, ni Fernanda, ni Ignacio saben cómo funciona esto. Y es básicamente, tengo unas preguntas rápidas, a lo cual ustedes me tienen que responder rápido. Y cuando hablo rápido es que no se pueden extender más de 4 palabras. Opinión personal, ¿qué opinan de esto? Y ya, no pueden argumentarme nada porque ya nos tenemos que ir. Máximo 4 palabras para responder. ¿Listo? ¿Qué opinan de esto? Son temas variados del ecosistema.
¿Están listos, Fernanda, Ignacio y Matías? Listo. Entonces, primera pregunta para ustedes. ¿Qué opinan de ChatGPT? Matías, 4 palabras máximo. Tiene que evolucionar. Ignacio. Me encanta, facilita muchísimo. Fernanda. Maravilloso, te permite distinguirte de la competencia. Siguiente pregunta. Nubank en su país, en su mercado, en su negocio, ¿cómo lo ven? Ignacio. No está en Uruguay. Fernanda. Me encanta la competencia, te abre oportunidades interesantes. Matías. No está en Argentina tampoco. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. CBDC. Central Bank Digital Currencies. Fernanda. La verdad, no creo que funcionen. Matías. No creo que funcione. Ignacio. Una réplica falsa. Muy bien. Siguiente pregunta. Pagos inmediatos. ¿Qué opinan de esto? Fernanda. Posible, realizable, tremendo desafío. Matías. Es el gran paso de cripto. Ignacio. Las condiciones están dadas. Adelante. Muy bien. Es curioso que les pregunte este tema de pagos inmediatos porque hay muchos países de la región que no tienen todavía pagos inmediatos. Por eso lo pregunto. Siguiente pregunta, señores. Open Banking, Open Finance, ¿qué opinan? Ignacio. A seguir avanzando. Sí, Matías. ese camino. Va a ayudar a democratizar la finanza. Fernanda. Se viene la pelea con la banca tradicional. Muy bien. Y la última pregunta para despedirnos, muy sencilla. Una startup de América Latina que admiren. Y ojo, no me pueden decir ni Mercado Libre, ni Nubank, ni Rappi, ni sus 3 empresas, por favor. O yo, puede ser una fintech, puede ser otro negocio de cualquier mercado, una startup que admiren. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Ignacio. Pedido ya. Pedidos ya, muy bien. Fernanda. Betterfly. Betterfly, muy bien. Matías. No han sido pedidos ya también. Ignacio, ahí. Te gané. Un corazoncito, seguramente. ¿Cuál? No entendí. Pedidos ya es una compañía de comida. De tantas que hay, escoges. Bueno, mentiras. Bueno, señores y señoras, Fernanda, Ignacio, Matías, tuvimos un muy buen panel entendiendo el ecosistema cripto como un método de pago. Es bueno tener estas conversaciones, no solamente asociarlo a temas de inversión. Yo creo que Tatiana, la próxima vez tenemos que hablar, bueno, ¿y cripto qué más casos de uso más allá de los pagos tiene? Por ejemplo, el tema de financiación, cripto como un método de financiación, chévere mirarlo. La verdad me encantó este panel, me encantaría seguir hablando con ustedes más. Fernanda, espero que Irlanda te trate muy bien por allá. Ignacio, también Uruguay, con ganas de volver. Y Matías, qué rico Buenos Aires, yo soy feliz yendo allá. Muchas gracias por este espacio y nos vemos en una próxima sesión. Gracias a todos, Fernanda, Gracias Ignacio, a Matías, y gracias al equipo de CMS. Gracias a vos, Edwin. Yo solo intervengo un segundito para decir que sos un genio. Me encantó ese final, esas preguntas. No sé si sufrieron los speakers o no, pero estuvo muy, muy divertido. Así que los felicito a todos. Y a la audiencia les comento que hoy tenemos 2 paneles más y una conferencia. Vamos a estar hablando sobre regulaciones y cuestiones más bien tributarias, que eso lo han pedido mucho. Va a estar muy interesante para quienes están en Argentina. Vamos a estar hablando sobre cuestiones tributarias para fintechs y bancos. Más tarde vamos a estar hablando en una conferencia sobre soluciones para la brecha, para cómo, digamos, reducir la brecha ofreciendo productos financieros. Y por último, sobre compliance. Así que quédense en línea que vamos a seguir. Mil gracias. Gracias a todos. Chao a todos, bye bye.